voy a presentar a otro expositor, viene desde Jipijapa. Él es magíster en Pedagogía de la Cultura Física, licenciado en Cultura Física, es árbitro profesional de fútbol, experto en Dirección Técnica y Metodología del Deporte, está cursando el doctorado en Ciencia de la Educación. Me refiero al profesor, al magíster Marco Antonio Toala Pelay. Bienvenido, profe. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Merizales Peñafiel. Saludos. ¿Qué tal, estimado doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches a los distinguidos colegas y de profesiones afines que siguen día a día este importante evento científico, muy bien dirigido por usted, estimado doctor Carlos Merizalde. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta noche. Bien, ¿qué tema tenemos listo? ¿Va a compartir algo en pantalla? Nos dicen para habilitarle la opción. Sí, voy a presentar. Ya está habilitada la función. Mientras el profe alista su participación, yo les agradezco a todas las personas que están conectadas y comparten para que llegue a muchas más personas esta transmisión, porque muchas vidas se están perdiendo, como ya lo he escuchado del profe Mauricio, porque no realizan actividad física. Así que lo que buscamos es motivar, incentivar, repotenciar la actividad física como modelo único para lograr salud. Ya nos damos cuenta que el modelo anterior y a nivel mundial, solamente en nuestro país, está basado en la enfermedad y como que queremos que la gente siga enfermándose. Pues la actividad física te va a mantener en salud, el perfecto equilibrio físico, mental y social. Entonces ya veo la pantalla, profe Marco. Todo suyo. Listo. La pantalla. Listo, perfecto. Perfecto, muy bien. F5 listo ya. Bien. Bien, la temática tiene que ver con el enfoque pedagógico del modelo sistémico para reducción de sobrepeso y obesidad en menores de 12 años. Para tal efecto, voy a considerar 4 aspectos dentro de este estudio. Cabe indicar que esto es parte de un estudio realizado desde el 2018, ya como parte de la vinculación con la sociedad que realiza la institución de educación superior en la cual yo formo parte, ¿no? Como es la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Bien, nosotros vamos a dar a conocer el antecedente, el diagnóstico, la intervención y los resultados. Bueno, para esto es muy importante entender cómo podemos ir definiendo, ¿sí?, estos términos que hoy en día, digamos que no es que están muy de moda, sino que por efecto mismo de la pandemia se hace mucho más importante y relevante, ¿ya? Y muy relevante hablar de ellos, ¿no? Voy a tomar tres digamos, enunciados. El uno es de la Organización Mundial de la Salud, donde nos indica pues que la obesidad se define como un aumento del peso corporal debido a su exceso de grasa que hace peligrar seriamente la salud. Es por lo tanto una enfermedad metabólica multifactorial influido por elementos sociales, ambientales, fisiológicos, metabólicos, moleculares y genéticos, ¿no? Eso nos decía la Organización Mundial de la Salud en el 2017. Vázquez 2016 nos decía pues que los cambios sociales, laborales, el uso de dispositivos tecnológicos y de estilos de vida experimentados han modificado los hábitos alimentarios y han incrementado el sedentarismo. Es significativo que el 40% de las niñas y niños y niñas y adolescentes no realizan ninguna actividad física, ningún ejercicio físico. Y por último vamos a citar lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública para el año 2018, es decir, 3 años atrás, donde nos decía que la prevalencia del sobrepeso en niños de 8 a 12 años va aumentando, ya que para el periodo 2012-2014 osciló entre el 10%. En el 2016, es decir, 4 años después, osciló en el 11.8%. Y
para el 2017, como antecedente de este estudio, que lo iniciamos en el 2018, como indiqué, ya estaba en el 13.4, mientras que en menores de 15 años aumentó de 8.5 en el 2014 a 11.13, ¿sí? En el 2017. Es decir, que la tendencia a nivel nacional es similar que la tendencia que se da a nivel mundial, en donde este problema de malnutrición por exceso sigue incrementándose al 13.27%. ¿Por qué es importante, sí, este antecedente? Porque nosotros, esta investigación que tiene que ver, como le dije, con el tema enfoque, ¿sí?, pedagógico del modelo sistémico, es porque hoy en día la Organización Mundial de Salud viene, ¿sí?, aplicando mucho a nivel de muchos países, muchas regiones, muchos países, ¿sí?, y más que todo la tendencia más en América Latina al incremento del sobrepeso y la obesidad en menores de 12 años, ¿no? Que es donde realmente hay un peligro muy significativo, porque es con estas edades, ¿no?, donde nosotros tenemos que hablar de un sinónimo de calidad de vida para lo posterior. Entonces, imagínense en sí, en esa niñez y en parte de la adolescencia, se presenta esta situación, digamos, esta patología, ¿no? Imagínense en que después, por ejemplo, proyectado a 20, 30 años, que son las proyecciones que se hacen, podemos tener que la tasa de mortalidad indudablemente que va a bajar debido a ¿qué? A factores de riesgos producidos por el sobrepeso y la obesidad. Y es por eso que yo me hacía referencia, sí, citando lo que nos decía textualmente la Organización Mundial de la Salud, autores, ¿sí?, de muchos trabajos científicos que se han hecho a nivel del mundo también, como Vázquez, y los datos del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Estos datos eran prepandemia, es decir, antes de la pandemia. Y no podemos hablar de datos post-pandemia porque la pandemia no ha terminado. Y es por eso que este estudio está implícito desde junio del 2018 en que empezamos, ¿ya? Y tuvo una primera fase, como indico, hasta antes de la pandemia. A partir de junio del 2020 empezamos la fase 2, ¿no? Y es por eso que tuvimos la primera fase, la terminamos en el 2019, es decir, estuvo algo más de un año, 2 meses concretamente, ¿ya? Y entonces la segunda fase, como indico, empieza desde junio del 2020. Entonces voy a hablar de la primera fase, ¿no? Concretamente la primera fase. Bueno, esta investigación fue realizada, ¿sí?, en población identificada de los cantones Ipijapa, Paján, Puerto López, Santana y San Vicente. Más allá de los estudios, de los últimos estudios que se han realizado a través de la misma universidad, porque la universidad, bueno, tiene 10 carreras, ¿ya? Y las diversas carreras dentro de uno de los ejes sustantivos de la educación superior es la vinculación con la sociedad. Y es así que los estudiantes tienen que cumplir, ¿sí?, en este caso, 200 horas dentro de su formación de, en este caso, prácticas preprofesionales, la misma que están incluidos como parte de la vinculación con la sociedad. Entonces, la universidad tiene identificado muchos escenarios, pero concretamente este estudio, sí, se lo va a hacer en los escenarios de los cantones Sur Manabita y se le agrega también los cantones de Santana y de Paján, y de San Vicente, que es donde también tiene intervención la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Bien, estudios estadísticos, ¿sí?, socioeconómicos nos indican que los cantones Sur Manabita están ubicados entre los quintiles de pobreza, digamos, más altos en el país.
¿ya? Tanto Ipijapa, Paján, Puerto López están ubicados en ese rango, en ese quintil de los cantones donde hay un índice de pobreza bastante alto. Y es por eso que el trabajo, ¿sí?, de la universidad es un trabajo bastante fuerte, como un apoyo, ¿sí?, a todas las comunidades donde existe convenios de cooperación interinstitucional con los GAC parroquial, ¿sí?, o con las comunas que se asientan en la zona sur de Manabí. Asimismo, también, pues, en ciertas parroquias, ¿sí?, del Cantón Santa Ana y concretamente la cabecera cantonal del Cantón San Vicente. En este primer muestreo, ¿sí?, tuvimos una población de 750 menores, ¿ya?, con un rango de edad de 11.2 años, ¿no? En este caso, ¿no? De los cuales identificados, estos 750 fueron 400 del sexo masculino y 350 del sexo femenino. Muy bien. La metodología, ¿sí?, fue una investigación descriptiva, cuantitativa, longitudinal, experimental y deductivo directo. ¿Ya? Longitudinal porque, lógicamente, no fue de un corte transversal, es decir, que se tomó una sola muestra y ya. Como pueden ver, ha habido 2 fases. Y siempre en el diagnóstico tomamos las primeras muestras y luego, pasada cada etapa, ¿sí?, tenía 3 etapas la primera fase. Cada etapa, pues, se iba verificando, ¿sí?, se iba cuantificando los datos, ¿ya? Por lo tanto, es de corte longitudinal. Para poder determinar si las variables, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, dado el caso de que íbamos a analizar más de 50 datos, ¿no? Se utiliza Shapiro-Wilk cuando las pruebas son menores de 50, es decir, datos menores de 50. Para el análisis de los datos y poder obtener la prueba de normalidad, ¿sí?, utilizamos, lógicamente, como le dije, esta prueba y el análisis de la variable en el sistema SPSS, ¿no? ¿En qué consistía el modelo sistémico? Como para ir aterrizando un poco porque, bueno, a nivel mundial hay muchos estudios hechos, pero nosotros, bajo este modelo sistémico, era que íbamos a poder, o pudimos atender las necesidades, los requerimientos de los niños que tenían tanto sobrepeso como obesidad, niños y niñas. Bueno, consistía en un chequeo médico. La universidad tiene una área de bienestar estudiantil donde hay médicos, hay odontólogos, hay psicólogos, es decir, un conjunto grande, ¿no?, multidisciplinario, donde se pudo trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Y otro también, hay asistencia en los GAT parroquiales y cantonales que también se unieron, sí, a este estudio. Un control cineantropométrico, ¿sí? Ya, a través de este control pudimos obtener, ¿sí?, varios indicadores a nivel morfológico que son muy importantes. Lo hicimos en el perfil completo. Recordemos que hay 2 perfiles, ¿no?, el perfil restringido y el perfil completo. También hicimos, una vez obtenidos ya los resultados, ¿sí?, determinamos y dosificamos las actividades físicas. Se le dio charla sobre hidratación y el control de la alimentación con la nutricionista, porque la nutrición juega un papel muy importante también, ¿sí?, dentro de este programa. Entonces, como ven, ese era el modelo sistémico, ¿ya?, del programa. Bien, ¿qué obtuvimos como diagnóstico en este caso? Bien, en este diagnóstico pudimos obtener que de los 750, digamos, la muestra, la población de 750, 250 tenían sobrepeso y obesidad. Ya, están.
De estos 220, 135 que corresponden al 61.36%, ¿sí?, estaban con sobrepeso. Y 85, que corresponde al 38.63, estaban con obesidad. En las pruebas de normalidad, este valor era mayor al 0.1, es decir, una prueba significativa, como se puede determinar en las estadísticas, ¿no? En los estudios estadísticos. Y en el gráfico donde vemos la característica, podemos ver, ¿sí?, exactamente cómo estaban distribuidos los 135 con sobrepeso. ¿Ya? El grado el promedio de edad era 11 años, 11.1, ¿no? Los varones fueron 73 y las mujeres fueron 62, ¿no? En cuanto a la obesidad, ¿sí?, el promedio de edad era 11.8 y de ellos 47 varones y 38 mujeres. ¿Cuáles eran las causas que pudimos determinar a través de este estudio? Sí, eran desorden alimenticio, recursos tecnológicos, es decir, pasaban mucho en la televisión. Recordemos que este estudio está hecho tanto para el sector urbano como para el sector rural. Más sin embargo, fue muy significativa dentro de las pruebas, ¿sí?, para el sector urbano. Es decir, la alta incidencia estaba en el sector urbano. Inactividad física, ¿ya? Y factores genéticos. Recordemos que los factores genéticos son también aspectos fundamentales para poder determinar el somatotipo, ¿no? Y bien, ¿qué encontramos también en este estudio y que es muy significativo, ¿no? Como les decía, los estudios realizados en Jipijapa, Paján, Puerto López, Santana y San Vicente. Pudimos encontrar que un 75% de estos niños y niñas, ¿sí?, llevaban su actividad educativa donde los profesores eran concretamente docentes de educación básica, el 75%, ¿no? Y bueno, dentro de la malla curricular, los profesores de educación básica apenas ven en un semestre, ¿sí?, educación física. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen un desconocimiento total sobre la práctica de la educación física de manera pedagógica. Quiere decir que se está realizando la educación física de manera antipedagógica en esta zona. 15 profesionales eran de otras profesiones, ¿no? De otras profesiones, nada que ver con la educación, totalmente alejados, ¿no? Dentro de ellos, ingenieros, arquitectos, abogados, que sin lugar a duda son muy respetables dentro de su profesión, pero que desconocen mucho más, están mucho más alejados que los profesores de educación básica de lo que es la práctica de la educación física, el deporte y la recreación, en toda su manifestación en el contexto del conocimiento. Y por último, apenas un 10% eran docentes de educación física. Eso traía, lógicamente, como resultado, también que era uno de los índices, ¿no?, indudablemente, para uno de los indicadores para estos altos índices de sobrepeso y obesidad. Y bueno, como yo les indicaba, ¿en qué consistía el modelo sistémico? Vamos exactamente a lo relacionado, ¿sí?, a la planificación y a la dosificación de los ejercicios o las prácticas que se iban a realizar, ¿sí?, las prácticas de actividad física que se realizaron en ese momento. Bueno, como les decía, había 3 etapas. La etapa número 1, que era la etapa de adaptación, tuvo una duración de 4 microciclos, ¿sí? Estos microciclos lo relacionábamos en tiempos por semana, es decir, un microciclo por la semana, ¿no? Y con prácticas de 3 veces por semana, 1 hora diaria, donde era muy importante manejar la fisiología, ¿sí?, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, donde la frecuencia cardíaca máxima estaba, ¿sí?, digamos, a un 45%, ¿ya? En la fase 2,
¿sí? En la fase 2 se desarrolló prácticas que nos permitieran fortalecer el desarrollo de los sistemas cardiovasculares, respiratorios y osteomioarticulares. Tuvo una duración de 12 microciclos, como ve, una vez que ya nosotros obtuvimos la fase, ¿sí?, de adaptación, se pudo evidenciar, ¿sí?, que se triplicó el tiempo, es decir, trabajamos 3 meses en esta fase, ¿ya? Es decir, 12 microciclos, donde se trabajó, se incrementó a 4 veces por semana, manteniéndola 1 hora diaria, y la frecuencia cardíaca, ¿sí?, se la trabajaba entre un 55 y un 65%, es decir, una frecuencia submaximal. Y por último, la etapa, ¿sí?, del mantenimiento del peso y la condición física alcanzada, es decir, ya fue la tercera fase, que tuvo una duración de 6 microciclos, es decir, 1 mes y medio aproximadamente. Esta intervención, como pueden ver, nos llevó todo desde junio del 2018 que arrancamos, en la intervención estuvimos hasta el 2019 aproximadamente, porque luego volvimos a repetir esta misma etapa, ¿sí?, con el mismo ciclo, ¿ya? Y estuvimos casi hasta diciembre del 2019, concretamente. Diciembre del 2019 terminó, ¿sí?, el segundo ciclo, ¿no? Bien. ¿Cuáles eran las actividades o los deportes realizados en este caso? Ahí nosotros podemos ver en esta tabla cómo estaban distribuidos tanto los chicos que tenían sobrepeso como los que tenían obesidad, ¿ya? En aquella época, como le dije, estábamos antes de la pandemia y entonces en el ciclo Costa, ¿sí?, estaban en clase y por tanto, lógicamente tenían actividad se los insertó en los programas de los clubes, ¿sí?, que habían dentro de las instituciones educativas, ¿no? Otros iban a clases de fútbol, otros realizaban ciclismo, otros baile, otros baloncesto, otros ecuaboli, otros se inclinaron hacia las artes marciales, otros atletismo, ¿sí?, otros hacían natación, otros tenis y otros, lógicamente, se inclinaron por otras actividades, ¿ya? Hay que también entender que muchos de estos niños y niñas escogieron también la parte cultural, como la danza, el folclore, escogieron también la parte del canto, ¿sí?, y también teatro, ¿no? Entonces, pero a la par, o sea, podían realizar estas actividades. Para eso, como les dije, el área de intervención fue concretamente el área de cultura, deporte y saberes ancestrales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y también, ¿sí?, personas que estuvieron inmersas dentro del proyecto y que fueron parte del mismo, ¿no? Un equipo como dijo, un equipo multidisciplinario que nos permitió, ¿sí?, intervenir directamente en este programa sistémico. ¿Cuáles fueron los resultados una vez concluido, ¿sí?, las dos fases? O sea, perdón, los dos, terminada los dos ciclos, ¿no? Pudimos ver que los chicos que estaban con sobrepeso, en este caso, en el estudio, ¿sí?, del somatotipo a través del examen cineantropométrico del perfil completo, 42 medidas, ¿ya? Pudimos obtener que el 53% tenían característica mesomorfo balanceada y que su relación en la prueba de normalidad nos salió el P era mayor a 0.5. Quiere decir que una prueba altamente significativa, ¿ya? De estos, en este caso, en el grupo de niños con obesidad, el 59% presentaba resultados mucho más significativos, ¿ya? Donde el promedio de reducción de peso fue 4.1 kilogramos por fase, con la práctica de la actividad física ya descrita. Esto nos indicaba que en la prueba de normalidad el P era mayor al 0.04, es decir, altamente significativo. En las niñas la reducción
¿sí? Fue de 4.8 kilos, ¿ya? Y este P, esta prueba de normalidad, en la prueba de normalidad el P estaba en 0.5, es decir, muy significativo. Más significativo fue en la señorita que en este caso, las niñas que los niños, ¿no? ¿Cuál fue la talla, digamos, que se pudo obtener al final una vez terminada esa fase? La talla era de 1,40 m en los varones y en las mujeres 1,45 m. Pues sabemos que en esta edad, cuando ya empieza, ¿sí?, la adolescencia, las mujeres, por aspectos fisiológicos, psicológicos, sociológicos, por muchos aspectos, la mujer tiene un primer despunte en relación, ¿sí?, a la talla que el hombre, ¿no? Es decir, el crecimiento es muy significativo en la adolescencia, ¿no? Por su parte, en la obesidad, pues pudimos obtener que el 15% tenía características mesoendomórficas, la relación entonces era del P 0.01, muy significativa o significativa hablando. El 85% de los niños con sobrepeso presentaban resultados muy significativos con la práctica de actividad física, ¿no? El promedio de reducción en obesidad fue de 5.2 kilogramos. Si se dan cuenta, en comparación, ¿sí?, con el estudio, para los que tenían con sobrepeso, indudablemente que con los niños que tenían, tanto niños y niñas con obesidad, fue mucho mayor la reducción del peso, ¿no? La talla, igualmente, ¿sí?, una talla que es muy superior a la talla de los niños que estaban con sobrepeso. Ahora sí, nos vamos al segundo estudio. Una vez que se determinó en el país, ¿sí?, el primer paciente con COVID-19, para aquella época la universidad estaba terminando su periodo semestral, que empezó en noviembre del 2019 y terminó en marzo del 2020. Y es así que allí no tuvimos intervención en lo absoluto, pero una vez que vino la pandemia, el periodo académico empezó en el mes de junio. No empezó en mayo, empezó en junio. Entonces eso hizo que empezáramos el proyecto, ¿sí? Para aquella época ya se estaba hablando del confinamiento social y las causas y los problemas que traía el confinamiento, el incremento del sobrepeso y la obesidad. Y entonces decidimos, sí, localizar a esta población con la que habíamos trabajado y que habíamos concluido, ¿no?, digamos, una fase con 2 ciclos, como les dije, y es así que pudimos localizarlo, porque ellos tenían una tabla de localización. Y de los 750 que formaron ese muestreo de esa población inicial, pudimos localizar a 560, ¿sí? Un número altamente significativo. Y empezamos entonces con ellos, ¿sí?, a trabajar. Una vez que los localizamos, empezamos a trabajar inicialmente teníamos que trabajar en territorio para poder saber realmente qué era la condición. Fue bastante complejo porque tuvimos que llegar a localizarlos a cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Recordemos que de manera virtual se siguió el programa, pero para poder determinar toda la parte, es decir, con todas las normas de bioseguridad, se pudo localizar a esta población. Ahora, una vez hecho el estudio, ¿sí?, el estudio de la cine antropométrico, pudimos determinar, ¿sí?, que de estos 560, que a la fecha, es decir, cuando nosotros empezamos, recuerden que fue en el 2018, ¿no? Ahora, para el 2020, cuando hicimos este muestreo, es decir, en la segunda fase, junio del 2020, ellos ya estaban por los 13 a 14 años, ¿no? Entonces, estaba en una edad muy importante dentro de su crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque el crecimiento se da a nivel
físico, morfofisiológico, fisiológico, funcional, pero el desarrollo se da en un ámbito más psicológico, en un ámbito más relacionado a los factores, ¿sí?, exógenos. Entonces, es así que iniciamos este trabajo y pudimos poder determinar, ¿no?, qué era exactamente el número total de la muestra que 560 localizamos. Encontramos con que 153 jóvenes, ¿sí?, hablando de jóvenes y señoritas, tenían sobrepeso y obesidad. Es decir, de ese grupo que nosotros ya hayamos dejado, estaba cerca de aproximadamente 3 meses, ¿no?, en su crecimiento, ¿no?, ellos habían o se encontraban con etapa de sobrepeso y obesidad. Y estos son los datos. Miren ustedes que en las causas nosotros podemos ver que en las causas se incrementa el encierro por COVID-19, ¿no? Se hizo un test diagnóstico y de ellos seguimos encontrando, es decir, de las primeras causas que habíamos encontrado en el 2018, que era desorden alimenticio, recursos tecnológicos, inactividad física, factores genéticos, se le agregó uno que fue el encierro por el COVID-19. Quiere decir que el confinamiento sí trajo como consecuencia también que estos jóvenes sí entraran en sobrepeso y en obesidad. ¿Ya? De estos, pues lógicamente ahí están los datos, el 94, en este caso 94 tenían sobrepeso y 59 estaban en obesidad. Esos valores son altamente significativos. ¿Qué significa? Que en la prueba de normalidad nos pueden indicar que el estudio, ¿sí?, era factible, ¿no? Recuerden que cuando en la prueba de normalidad nos da el P mayor a 0.1, sí es factible realizar una investigación o una intervención, como en este caso lo hemos hecho. Entonces ahí están el rango de las edades. Y nosotros, esta tabla ya les voy a mostrar exactamente, les voy a mostrar. ¿Me confirma si se ve, si se está viendo la tabla? Listo. Listo. Para la intervención nosotros tomamos en consideración 2 aspectos. Primero, un programa de acondicionamiento físico, ¿no? Recuerden ustedes que estábamos en pleno confinamiento donde no se podía hacer actividad física, no se podía salir ni a las calles, ¿no? Pues estamos hablando de junio, julio del 2020. ¿Sí? Ya. No se está viendo la presentación del... Ah, ya. Listo, me confirma, ahí sí, ¿verdad? Listo. Bien, entonces nosotros empezamos con una tabla, empezamos a trabajar primero el acondicionamiento físico, ¿no? El acondicionamiento físico con cargas de acuerdo a la edad. Recordemos que casi en los resultados ya nos hablaba de que nos daba a conocer de que estábamos hablando de jóvenes entre 13 a 14 años, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con ellos ya podemos incrementarle, ¿sí?, el trabajo al trabajo maximal, de submaximal a maximal, ¿no? De submaximal a maximal. Entonces, fisiológicamente con ellos se puede hacer un incremento en cuanto a la frecuencia, a la intensidad y al volumen, ¿no? Aspectos muy necesarios dentro de la fisiología del ejercicio. ¿No? Conocer la frecuencia, el volumen y la intensidad es prácticamente es desarrollar toda valencia de trabajo físico, ¿no? Y entonces con ellos empezamos una fase que consistió de 45 días de acondicionamiento físico.
¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la práctica estuvo relacionada a actividades netamente de orden cardiovascular para mejorar la resistencia, en este caso, que la resistencia aeróbica, que era lo primero que íbamos a trabajar, considerando en que para ellos nosotros también fue muy importante analizar el estado de salud. Y pudimos obtener de estas muestras, ¿sí? Dentro del grupo, del universo, sí había habido casos de COVID, pero dentro de los chicos que tenían sobrepeso y obesidad, no tenía ninguno, había pasado por los efectos, ¿sí? De este virus, del COVID-19. Y es así que pudimos intervenir con ellos sin ningún problema, ¿ya? Con actividades en casa, con actividades netamente en casa, es decir, donde ellos hicieran una descripción, cada uno de manera individual, mediante un text, qué espacio físico tenían en su domicilio, ¿sí? Reitero, fue un poco más complejo en cambio en el sector urbano, porque los espacios son mínimos, mientras que en el sector rural, lógicamente, los espacios son mucho más amplios. Y es así que pudimos intervenir en esta primera fase de adaptación con un plan de acondicionamiento físico para mejorar la capacidad aeróbica. Una vez que nosotros hicimos la prueba y pudimos obtener, evidenciarnos, ¿no? Que para esto nosotros nos conectábamos a través de la plataforma, en este caso del Zoom, ¿sí? Pudimos trabajar, pudimos ver también que muchos chicos tenían dispositivos tecnológicos. Ahorita los dispositivos tecnológicos realmente, tanto en el sector urbano como en el sector rural, abarca a un número grande de la población, a un número muy significativo de la población. Y es así que nosotros, sí, dábamos charlas, realizamos demostraciones, clases prácticas, concretamente con ellos, y también de la mano iba el trabajo psicológico, el trabajo del nutricionista, es decir, charlas. Distribuíamos el trabajo o la semana para escuchar estas charlas y o llevar la parte práctica, cómo ellos tenían que llevar semanalmente la actividad. Eso no solamente que trajo como consecuencia la integración de los chicos a este plan en su segunda fase, sino que también se pudo integrar la familia. Eso fue muy importante porque también hacíamos juegos de integración, ¿no? Terminada esta primera fase, entonces intervenimos en una fase que es muy significativa, que fue la fase, en este caso, de fortalecimiento muscular, ¿ya? Recuerden que en esta edad ya se puede empezar a hacer un trabajo, ¿sí? Específico relacionado a la carga de trabajo, es decir, a la fuerza. Es decir, y es por eso que nosotros distribuimos, nos permitimos elaborar esta tabla, ¿ya? Y pudimos exactamente identificar 3 aspectos: el tren superior, el tren, en este caso el tren inferior, y la zona abdominal. ¿En qué consistía? En que primero ellos hacían un testeo, ¿ya? Es decir, escogieron la primera semana del plan de fortalecimiento un testeo. Un testeo equivalía a que ellos escogían diariamente, en este caso, escogían diariamente 4 ejercicios del tren superior, 2 ejercicios del tren inferior y 2 ejercicios de la zona abdominal, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, voy a hacer una práctica aquí para que ustedes tengan idea, esta tabla fue repartida a cada uno de ellos y a donde no había, donde no llegó, porque en esta tabla usted no necesita internet, usted lo que necesita tener es esta tabla. Entonces, nosotros le hacíamos llegar al correo, ¿sí? De un familiar, o ellos iban a los infocentros que existen tanto en las parroquias como en ciertas comunas,
donde podían descargar, ¿sí? Donde podía descargar esta tabla, ¿no? Y con esta tabla, y luego nosotros seguíamos, tal como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Una inducción con ellos, una clase a través del Zoom, donde podían ellos empezar a utilizar y empezaban a hacer práctica hasta dominar esta tabla, ¿no? Una semana estuvimos en capacitación y entonces ellos pudieron dominar esta tabla. ¿En qué consistía esta tabla? En que ellos tenían que testearse en una semana. Vamos a suponer que escogí. Ahora, estos ejercicios que están aquí, ¿sí? ¿De dónde lo pudimos escoger? En la semana donde ellos estuvieron capacitándose con nosotros, se les indicó una batería o un banco de ejercicios de cada una de estas zonas. Y entonces ellos luego llenaron un text donde ellos escogían, en este caso, un determinado número de ejercicios. Nosotros le dijimos que escogieran 30 ejercicios. Entonces, una vez que escogieron 30 ejercicios, ¿sí? Pudimos nosotros hacer el análisis estadístico de todos estos, de estos ejercicios que ellos habían escogido y pudimos entonces obtener que el mayor número de ellos entendían estos ejercicios. Y es por eso que con ellos hicimos. Es decir, si esto ustedes lo aplican con sus estudiantes, los que están trabajando a partir del noveno año de educación básica, ¿no? Noveno, décimo, que están en esta edad, primero, segundo y tercero de bachillerato, que se puede trabajar, ¿ya? Porque yo voy a entregar esta tabla para que luego los puedan obtener quienes desean trabajar, ¿ya? Entonces pueden hacer lo mismo, ¿no? Primero pueden hacer una capacitación donde ustedes lógicamente van a ser quienes van a ir demostrando y les van a indicando cómo se llama cada uno de los ejercicios. Es decir, aquí juega un papel muy fundamental la demostración del profesor, ¿ya? Y ustedes luego, una vez que ya indican cómo se llama cada uno de los ejercicios, pueden hacer así como en este caso lo hicimos nosotros, ¿sí? Un banco de datos para obtener la información. ¿Cuáles eran los ejercicios que más les gusta a ellos realizar? Porque recordemos que también tiene que haber la tendencia a que sean ellos quienes escojan. Entonces, de ellos va a depender mucho el éxito de esta tabla. Y es así que entonces vamos a suponer que en el día 1 el chico escogió flexiones estándar, ¿ya? ¿Y qué es el testeo? O sea, es el 100% máximo de repetición. ¿Qué quiere decir? Que el chico, de acuerdo a su condición física, él va a hacer un número determinado. Aquí no hay series. Aquí lo que hay es un número de repeticiones. Vamos a suponer que en flexiones estándar él puede hacer 25. ¿Ya? Él o ella. Ojo. Va al segundo ejercicio. Lógicamente que nosotros le indicamos de que ellos fueran un ejercicio del tren superior, un ejercicio, vamos a suponer que escogieron sentadilla, y en sentadilla pueden hacer 42, supongamos. Ustedes pueden darse cuenta que automáticamente, sí, estas celdas automáticamente van apareciendo ya unos determinados valores, ¿ya? Luego les explico en qué consisten esos valores. Y por último vamos a hacer, bueno, no el último, sino que vamos a hacer abdominales. Y aquí resulta que se hacen 35 en promedio, ¿no? Luego vamos a suponer que hace flexiones en diamante. Él hace 22. Vamos al segundo ejercicio de acá, ¿no? Levantamiento de talón. Y puede hacer 31.
nos vamos acá, no nos vamos a abdominal, porque recordemos que vamos a trabajar 4 de acá. Vamos a hacer un tercero de acá, que son elevaciones laterales. Estas elevaciones laterales son en segundos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿sí? Aquí vamos a saber en estas elevaciones laterales cuántos segundos, ¿sí? Él va a poder, digamos que soportar de acuerdo a su capacidad, a su 100%. Y él vamos a suponer que puede hacer 90 segundos, que equivale a minuto y medio, ¿no? Ahora sí, nos vamos a la última abdominal y vamos a suponer que hace bicicleta. Y que también en segundo y que él puede 80 segundos, es decir, 1 minuto 20. Y cerramos con la última que podía ser tijera de brazos, ¿no? En el tren superior. Perfecto. Vamos a suponer que puede hacer 20, ya. Y así, el chico en total, esto corresponde a un día. El testeo durante una semana se empieza desde el día lunes, ¿sí? El día martes, el que tenía que escoger ya no los mismos ejercicios que ya habían testeado, porque estos ya están testeados, ya no los tenía por qué repetir. Escogía 8 diferentes, así mismo, ¿no? 8 diferentes. Como ustedes, y así iba al día miércoles, jueves, viernes, en total podía él testear hasta 40 ejercicios. El número de ejercicios por semana va a depender mucho, ¿sí? En este caso, ustedes podrían hablar con el estudiante. Va a depender mucho, porque si ellos quieren, podían trabajar lo mínimo que son 6 ejercicios. Si son 6, entonces eran 3 del tren superior, podían ser 2 del tren inferior y 1 abdominal, ¿no? Como también podrían ser, por ejemplo, lo mínimo que podrían hacer son 5 ejercicios diarios, ¿ya? ¿Para qué? Para que en la semana pudieran testar 25 ejercicios. Con estos ejercicios ya testeados, ¿qué iban a realizar? Entonces, ahí sí empezábamos la semana número 1. Esto lo hicimos durante 6 semanas, ¿no? Lo repetimos 2 veces, por si acaso. Este cuadro corresponde a la última semana, ¿no? Por ejemplo, el día 1, estos valores que yo les dije que automáticamente aparecían aquí en la tabla, corresponden el día lunes al 50% de su capacidad. Es decir, solo si él escogía, en este caso, hacer flexiones estándar en ese día, ¿sí? Ese día lo que tenía que hacer solamente era una sola repetición. Por eso acá arriba dice 1 por 8. ¿Qué equivale? Que aquí trabajamos el número de ejercicio o el volumen. En la primera semana todo fue 1 por 8. Es decir, 8 ejercicios por una sola serie, ¿no? La segunda semana fueron 1 por 12. ¿Qué significa? Que íbamos incrementando el número de ejercicios. Aquí ya tuvieron que hacer 12 ejercicios, 12, ¿ya? Luego trabajamos la tercera semana 2 por 8. Si se dan cuenta que aquí ya dice 2 por 8, ¿qué equivale el 2 por 8? Equivale a 2 series. Es decir, 8 ejercicios, escoger estos 8 ejercicios de cualquiera de ellos, ¿sí? Y de preferencia, siendo el 50% del tren superior, 25% del tren inferior y 25% de abdominal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, sí, de trabajar un incremento en el desarrollo en su tren superior. La cuarta semana, 2 por 10, es decir, eran 10 ejercicios de a 2 series, ¿ya? La tercera semana, en este caso la quinta, fue 3 por 8. Fue la semana más fuerte porque hicieron 3 series.
3 series, ¿no? 3 series. En este caso, por 8 ejercicios toda la semana. Y luego bajábamos. En este caso, si se dan cuenta que la curva de la frecuencia del trabajo iba subiendo y luego bajó en la última semana. Aquí había, ¿sí?, una semana de descanso con puros ejercicios de orden de resistencia aeróbica, ¿ya? Para mantener la forma deportiva, ¿no? Entonces, como pueden ver, ese es el trabajo que se pudo hacer. Ahora, es muy importante también indicar que aquí pudimos establecer los tiempos de recuperación entre un ejercicio y otro. Por ejemplo, en la primera semana, 1 por 8. ¿Qué significa? Que los chicos, sí, por ejemplo, si escogía flexiones estándar, hacía 13 repeticiones, ¿ya? Descansaba 15 segundos. Luego realizaba el segundo ejercicio, siempre con tendencia a trabajar el tren superior, el tren inferior y luego un abdominal. En ese orden para no, promover, ¿sí?, la hipertrofia muscular y también para no promover el cansancio y la fatiga muscular, es decir, el aumento del ácido láctico. Entonces, le escogía, por ejemplo, sentadilla, hacía 21 y descansaba este mismo número de tiempo, es decir, 15 segundos. Estos valores que están aquí, perdón, esto corresponde al tiempo de recuperación entre un ejercicio y otro. Y para las semanas donde hacían 2 series, una vez que terminaban la primera serie de los 8 ejercicios, en este caso, ellos descansaban 3 minutos. Había un descanso de 3 minutos para empezar la segunda serie. Y así, todas las semanas donde se hablaba de 2 o de 3 series, el tiempo de recuperación entre una serie y otra era de 3 minutos. Y como les dije, el tiempo de recuperación entre un ejercicio y otro estaba dado aquí. Es decir, ellos trabajaban mucho con esta tabla. ¿Ya? Esta tabla permitía unos datos acá en la parte inferior, ¿no? Aquí nosotros, esta fue la última tabla que trabajamos. Le empezamos el 1 en este caso, de febrero, ¿no? Y como ve, este plan fue de 30 días, terminó el día 12 de marzo. Fue el último que realizamos y con lo que le estoy entregando los resultados justamente de este trabajo hecho en esta segunda fase que comprende desde junio hasta la fecha, ¿no? Primero un plan de acondicionamiento físico y luego este plan de fortalecimiento muscular. Entonces ellos podían ubicar cada día en esta bitácora, ¿sí?, si no realizó por algún motivo, por cualquier situación, ¿no? No realizó, ellos tenían que aquí ubicar no realicé, en este caso, los ejercicios en ese día, ¿no? O si, por ejemplo, en un determinado ejercicio solo realizó una determinada cantidad de repeticiones, no completó, también tenía que aquí describirlo, ¿no? Y si la cumplió, ubicaba cumplida, ¿no? Así en ese orden iba cada día en esta bitácora indicando todos esos datos. Es muy importante también que aquí ubicaban, ¿sí?, el escenario. El escenario se refiere a ¿qué? Al lugar donde se realiza la vinculación con la sociedad. Es decir, si ellos eran de Puerto López, si eran, por ejemplo, de Salango, es decir, indicaban el escenario y el cantón, ¿no? El nombre en este caso de ellos, ¿sí? La edad, este valor se daba solo. Aquí ubicaban en este caso las medidas. Para esto nosotros allí tuvimos que llegar hacia esos lugares para hacer la última, en este caso el último examen sin antropómetro. Igual podíamos obtener mediante estos valores, esta tabla también podía obtener la frecuencia cardíaca máxima. Ellos solo los días miércoles, nosotros para ver cómo estaba trabajando la variable de la frecuencia cardíaca, en este caso,
cada día miércoles se tomaban, ¿sí?, la frecuencia cardíaca. En este caso, pues como pueden ver aquí, ¿sí?, ellos se tomaban la frecuencia cardíaca en reposo y se tomaban también la frecuencia cardíaca máxima. ¿En qué momento se la tomaban? Concretamente, nosotros les decíamos que ellos lo hicieran en cualquiera de los ejercicios, ya sea en abdominales o en el tren superior o en el tren inferior, que ellos vean que fuera el ejercicio más complejo, ¿ya? ¿Y cómo pudimos hacerlo? Normalmente, es decir, tener equipos para poder determinar la frecuencia cardíaca, aunque algunos chicos sí tenían equipos, otros tenían algunas aplicaciones descargadas, pero tuvimos que enseñarle a tomar manualmente, ¿sí? A través de las pulsaciones, ya sea a nivel radial o de la carótida.